Formas de extinción de la obligación tributaria. La extinción de la obligación tributaria es el acto jurídico mediante el cual se pone fin a una obligación tributaria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51 al 62 de la Ley 2492. Las formas de extinción de la obligación tributaria son: pago. El pago es el acto de cancelar el monto que se adeuda por concepto de un tributo. Compensación. Es una forma de extinción de la deuda tributaria del contribuyente que la compensa con otro crédito a su favor. Confusión. Se produce cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedará colocada en la situación de deudor de la misma. Condonación. La condonación es la extinción de la obligación tributaria sin que haya cumplido con la prestación del pago de la deuda. Prescripción. La prescripción extingue la acción de la administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones. Pago total. Según lo establecido en el artículo 51 de la Ley 2492, la obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria. Con respecto al pago del impuesto municipal de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el artículo 5 del Decreto Supremo 27190 de fecha 30 de septiembre de 2003 hace referencia a lo siguiente. Se sustituye el artículo 16 y 13 de los Decretos Supremos 24204 y el Decreto Supremo 24205 respectivamente de la siguiente manera. Forma de pago. Este impuesto se pagará en las entidades recaudadoras de forma anual en una sola cuota o mediante pagos anticipados realizados hasta la fecha de vencimiento fijada en la respectiva resolución suprema. El pago total efectuado en una sola cuota o mediante pagos anticipados de este impuesto, dentro del plazo de vencimiento señalado, se beneficiará con el descuento del 10% de su monto. El ente recaudador podrá disponer el uso de sistemas automáticos para otorgar planes de pago. Subrogación de pago. El artículo 52 de la Ley 2492 señala que los terceros extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. Condiciones y requisitos. Según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 2492, el pago debe efectuarse en los lugares, de la forma y condiciones establecidos por la Administración Tributaria. La Administración puede establecer fundadamente y de carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. El pago de la deuda se acreditará o aprobará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. Diversidad de deudas. De acuerdo al artículo 54 de la Ley 2492, cuando la deuda sea por varios tributos y gestiones, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor. De no hacerse la elección, se imputará a la más antigua y de esta a la de menor monto y así sucesivamente a las deudas mayores. La administración, bajo responsabilidad funcionaria, no podrá negarse a recibir el pago, sea parcial o total, siempre que éste se efectúe en la forma establecida en el reglamento. Facilidades de pago. La facilidad de pago es la facultad para conceder plazos a los contribuyentes para el pago de los impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones. Para lograr este beneficio se necesita hacer solicitud escrita al funcionario competente y ofrecer garantía cuando así lo exija la ley. El artículo 55 de la Ley 2492 señala que las facilidades de pago se podrán conceder por una sola vez y con carácter improrrogable en cualquier momento hasta iniciada la ejecución tributaria en los casos y en la forma que reglamentariamente se determine. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento, no se aplicarán. En la ejecución tributaria,
las facilidades de pago solo tendrán carácter suspensivo y al incumplimiento automáticamente se ejecutarán las medidas coactivas. Modificaciones a la reglamentación de la Ley 2492 respecto a la facilidad de pago. El Decreto Supremo 3442 modifica al Decreto Supremo 27310, el cual reglamenta la Ley 2492 del 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. El inciso B del parágrafo 1 del artículo 24, Facilidades de Pago, del Decreto Supremo 27310, establece un plazo de hasta 36 meses computables. Este plazo se modifica a 60 meses en cuotas mensuales de acuerdo a lo establecido en el inciso B del parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto Supremo 3442. Establece el plazo de 20 días para la notificación de aceptación o rechazo del plan de facilidades de pago. También se modifica el parágrafo 2 del artículo 24 del Decreto Supremo 27310 con el siguiente texto: no se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de tributos o para aquellos tributos cuyo pago sea requisito en los trámites administrativos, judiciales o transferencia del derecho propietario, excepto cuando la deuda tributaria sea establecida en un procedimiento de determinación de oficio. El parágrafo 3 del artículo 24 del Decreto Supremo 27310 se modifica con el siguiente texto: los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan la facilidad de pago otorgada no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda o sus saldos y dará lugar a la ejecución de las garantías y medidas coactivas señaladas en la Ley 2492 si corresponde. Asimismo, el sujeto pasivo o tercero responsable que haya solicitado facilidades de pago con el beneficio del arrepentimiento eficaz o reducción de sanciones, perderá estos beneficios debiendo la Administración Tributaria iniciar o continuar el sumario contravencional que corresponda, aplicando o imponiendo la multa por omisión de pago calculado sobre el tributo omitido actualizado pendiente de pago. En las facilidades de pago otorgadas después de notificada la vista de cargo o auto inicial de sumario contravencional, la resolución administrativa que concede la facilidad de pago tendrá por efecto la conclusión del proceso de determinación y la suspensión del sumario contravencional, así como del término de la prescripción, debiendo continuar el cómputo de los plazos a partir del día siguiente a la fecha de incumplimiento. En la deuda tributaria con facilidad de pago incumplida, los sucesores de las personas naturales, las personas colectivas o jurídicas sucesoras en los pasivos tributarios de otra y los socios o accionistas que suman la responsabilidad de sociedades en liquidación o disolución, podrán solicitar una nueva facilidad de pago por única vez. El artículo transitorio 1 establece que la Administración Tributaria, por razones justificadas y a solicitud de los sujetos pasivos o terceros responsables, podrá ampliar por única vez las facilidades de pago vigentes por un plazo adicional de hasta 24 meses. Compensación. Según lo establecido en el artículo 56 de la Ley 2492, la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de parte en las condiciones que reglamentariamente se establezca con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, por pagos indebidos o en exceso por los que corresponda la repetición o devolución. La deuda tributaria a ser compensada debe ser a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos recaudados por la misma Administración Tributaria Municipal. Para el cálculo del monto a compensar, no correrá ninguna actualización sobre los débitos y créditos que se solicita compensar desde el momento que se inicie la misma. Compensación por pagos indebidos o en exceso.
de acuerdo a los artículos 56, 121, 122, 123 y 124 de la Ley 2492 y los artículos 15 y 16 del Decreto Supremo 27310, la compensación por pagos indebidos o en exceso procederá una vez que los créditos sean líquidos y exigibles, o sea, una vez resuelta la acción de repetición. Se puede compensar tributos, intereses y o multas ejecutoriadas, gestiones nuevas, anteriores u otros tributos de la misma Administración Tributaria Municipal. La compensación puede ser de oficio o a petición de parte, según reglamentación de la Administración Tributaria Municipal, y debe hacerse la imputación dentro la acción con deudas existentes y devolver solo el saldo. Se reconoce la actualización aplicando la UFB de la fecha de pago indebido o en exceso y la fecha de autorización del instrumento de pago. Repetición por sustitutos, agentes de retención, solo si existe poder notariado expreso del contribuyente. Confusión. Según lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2492, se produce extinción por confusión cuando la Administración Tributaria Municipal, el sujeto activo, es deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. Por ejemplo, si existe el registro de un inmueble a nombre de la Dirección de Recaudaciones de un municipio y éste transfiere el bien a un tercero, entonces el sujeto pasivo del impuesto municipal a las transferencias es el vendedor, municipio, y el sujeto activo es también el municipio, por lo que se extingue el impuesto municipal a las transferencias por confusión, según determinación de la Administración. Condonación. El artículo 58 de la Ley 2492 señala que la deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente solo por ley de carácter general en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Por ejemplo, la condonación prevista en la disposición transitoria tercera de la Ley 2492. Prescripción. La prescripción extingue la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones. La obligación de pago no prescribe nunca, solo las acciones de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación y sus accesorios. La prescripción no puede ser de oficio. La prescripción no se opera solo por efecto del tiempo, sino que está afectado por causales de suspensión, interrupción y ampliación. El cómputo opera a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo. Para las gestiones cuyo hecho generador se produjo en la vigencia de la Ley 1340, se rigen por sus artículos 52 al 57. Las gestiones cuyo hecho generador se produjo en la vigencia de la Ley 2492 se rigen por sus artículos 59 al 62. Ampliación de la prescripción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, salvo que no proceda, la acción de la Administración prescribe a los 4 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecución tributaria. Se amplía a 7 años si el contribuyente no cumple con la obligación de registrarse o se registra en una actividad distinta a la que ejerce. Interrupción de la prescripción. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 2492, señala que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa o la liquidación de la obligación, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, solicitudes de plan de pagos, pagos parciales u otros actos en los que el contribuyente reconoce ante la Administración Tributaria Municipal respecto de la obligación tributaria. Una vez interrumpida la prescripción,
comenzará a computarse nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Suspensión de la prescripción. De acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses. Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, se suspende desde la fecha de la petición o recurso hasta la recepción formal del expediente por parte de la Administración para la ejecución del respectivo fallo. El término para la ejecución de las sanciones tributarias prescribe a los 2 años, mismo que procede desde el momento en que el acto que establece la sanción adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. Cuidado. Las disposiciones transitorias de la Ley 2492 mantienen subsistentes los términos de prescripción previstas en la Ley 1340 para hechos generadores acaecidos en su vigencia. Extensión de la prescripción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1340, la prescripción se amplía a 7 años cuando el contribuyente no se registra o no presenta las declaraciones respecto de hechos generadores o no presenta las declaraciones tributarias, y en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. Interrupción de la prescripción. Según el artículo 54 de la Ley 1340, se opera por la determinación del tributo por parte de la Administración Tributaria Municipal o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o presentación de la liquidación. Por el reconocimiento expreso de la obligación, solicitudes de plan de pagos o pagos parciales, u otros actos en los que el contribuyente reconoce ante la Administración la obligación tributaria. Por el pedido de prórroga o solicitudes de facilidades de pago. Suspensión de la prescripción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1340, el cómputo de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones y recursos administrativos por parte del contribuyente. La suspensión es por 3 meses, computable desde la fecha de su petición. El pago de gestiones prescritas no será objeto de repetición.